¿Qué representan los ángeles según la Biblia? Los ángeles son seres creados, una categoría de criaturas completamente distinta a los humanos. Al contrario de la creencia popular, las personas no se transforman en ángeles tras la muerte, ni los ángeles se convierten en humanos. Son entidades tan distintas de nosotros como lo somos de los animales. Estos son seres inteligentes. En el libro de Mateo 8 y 29, podemos ver cómo ángeles caídos hablan con el Señor Jesús diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? También tienen emociones. En el Evangelio de Lucas, verso 2, capítulo 13 al 14, leemos: de repente, una multitud del ejército celestial apareció con el ángel, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles poseen personalidades individuales y voluntad. Lucas 8 y 28 al 31 dice: y al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Además, los ángeles son seres espirituales sin cuerpos físicos. Esto dice en Hebreos 1, 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación? Tanto los ángeles buenos como los malvados son creaciones limitadas, sin conocimiento ilimitado. Así dice Mateo 12 y 36 cuando el Señor habla de su regreso: pero en cuanto a ese día y hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Los ángeles no son omnipresentes. No pueden estar en todas partes a la vez ni son tan poderosos como Dios. Incluso Satanás, Lucifer, siendo un ángel, no se compara en poder con Dios. Sin embargo, los ángeles superan en poder y conocimiento a los seres humanos. Comprenden las Escrituras y las profecías de Dios. Esto lo podemos ver en Santiago 2 y 19 que dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Haz bien. Incluso los demonios creen eso y tiemblan. En Apocalipsis 12 y 12 podemos leer lo siguiente: por lo tanto, alégrense, cielos, y los que moran en ellos. Pero ay de la tierra y del mar. Porque el diablo ha bajado a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Incluso los ángeles caídos, a pesar de odiar a Dios, reconocen su existencia. Con una cantidad limitada y sin capacidad de reproducción, los ángeles creados desde el principio de los tiempos siguen con Dios, mientras que los demonios caídos permanecen en su estado caído. Dada su longevidad, se puede inferir que poseen un conocimiento y comprensión más profundos de Dios y de la humanidad. Sin embargo, en el caso de los ángeles caídos o demonios, nuestra única esperanza para refutar sus mentiras es usar las Escrituras. Dependiendo de la comprensión humana limitada, siempre fracasaremos. Los ángeles, como todas las criaturas, están sujetos a la voluntad de Dios. Los ángeles buenos actúan según la movilización de Dios para ayudar a los creyentes. Hebreos 1, 14 nos dice lo siguiente referente a esto: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación? Además de esto, los ángeles alaban y adoran a Dios. Salmos 148, 1 y 2 dicen: alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas. Alábenlo, todos sus ángeles. Alábenlo, todos sus ejércitos celestiales. En Isaías 6, 3 leemos: y uno llamó al otro y dijo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Hebreos 1, 6, y otra vez, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice: que todos los ángeles de Dios lo adoren. Apocalipsis 5, 8, y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Job 38, 6 y 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra?
Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Quién fijó sus medidas, en caso de que lo sepas? Salmo 103, 20. Bendigan al Señor, ustedes sus ángeles fuertes, que obedecen su palabra, que obedecen la voz de su palabra. Apocalipsis 22, 9. Pero él me dijo, no, no lo hagas. Soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Permanecen ante Dios en su presencia. Podemos ver esto en el libro de Job 1, 6. Un día vinieron los ángeles a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino con ellos. También en el capítulo 2, verso 1, otro día vinieron los ángeles a presentarse delante del Señor, y Satanás también vino con ellos. Proclaman sus juicios. En Apocalipsis 7, 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara ningún viento en la tierra ni en el mar ni en ningún árbol. Capítulo 8, 2. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Atienden a los humanos, a veces respondiendo a las oraciones. Hechos 12, 5 al 10. O así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Dice Hechos 8 y 26. Entonces un ángel del Señor habló a Felipe, levántate y ve hacia el sur, a la carretera que desciende de Jerusalén a Gaza, y en el capítulo 10, 3 dice, o alrededor de las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que se acercaba a él y le decía, Cornelio. Pueden observar el trabajo y los sufrimientos de los cristianos. Así dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 4, 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como condenados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para ángeles como para hombres, y en el capítulo 11 y 10, por eso, la mujer debería tener una señal de autoridad en su cabeza por causa de los ángeles. En Efesios 3 y 10 dice, y esto era para que, a través de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se hiciera conocer ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales. En la primera carta de Pedro 1, 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles también nos consuelan. Hechos 27, 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Otra de sus tareas es cuidarnos a los creyentes en la muerte. Lucas 16, 22. Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Algo muy interesante es que la Biblia no afirma que los ángeles fueron creados a imagen de Dios como los humanos. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, aunque parecen tener la capacidad de asumir formas físicas. Génesis 6, 4. En aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los héroes que eran famosos en la antigüedad, hombres de renombre. En el capítulo 19, verso 1 también de Génesis dice, los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde, mientras Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Cuando los vio, se levantó para recibirlos y se inclinó con el rostro hacia el suelo.
La lección más significativa que podemos extraer de los santos ángeles es su sumisión a Dios y su perspectiva correcta de Él. Isaías 6, 3. Y uno llamó al otro y dijo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.